Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1 de Tacna, te hablo desde Santa Cruz de la Sierra, aquí en Bolivia. Encantado de estar con todos ustedes. Gracias por la invitación, Fernando. ¿Qué haces por Santa Cruz? Fíjate que hemos venido a participar en la reunión del Consejo de la Federación Interamericana de Abogados, que tiene 84 años de existencia panamericana, y su presidente, el gran jurista de Bolivia, Marco Antonio García Claros, y la doctora Mabel Antesana, los gestores de este encuentro panamericano que congrega a todos los abogados del continente. Y estamos precisamente mirando el tema geopolítico, y yo estoy haciendo, hoy día me toca, además que de haber hablado el día de la inauguración, sobre la patria andina, que es mi tesis que hace más de 20 años he venido sosteniendo, que planteé al Parlamento andino, y que Luis Arce y Gustavo Pacheco, hoy Gustavo Pacheco, presidente del Parlamento andino, la cogieron y la están llevando adelante, y que la tesis de la patria andina también se la presenté al presidente Castillo, y que quedó frustrado, como sabes, es decir, hacer que Chile vuelva a la comunidad andina, hacer que Venezuela retorne también, pero con democracia, todavía no, y que se incorpore a Argentina, que es el espacio vital unido por los Andes, y ahora mirando al Pacífico. El Pacífico es el océano del siglo XXI, hace más de 40. Tenemos que visibilizar nuestra geopolítica hacia el Pacífico, y eso he venido a hacer uniendo el gran nexo del plan continental de San Martín con el Mercosur. Entonces hoy día realizaré aquí en Santa Cruz de la Sierra, linda tierra boliviana, un desarrollo de esta conexión de la patria andina, de la comunidad andina con el Mercosur, porque los bloques en Sudamérica tienen que estar juntos, no de espaldas, Fernando, como debe hacer ahora el Perú, que abre los ojos al mundo entero para mirar no solamente el espacio del sudeste asiático, no, más que eso. Ahora no solamente hay que hablar del Pacífico, hay que hablar del Indo-Pacífico, Fernando, o sea, exponenciar nuestra mirada internacional a partir de la bondad geopolítica de que el Perú está en un lugar privilegiado, centro gravitacional de Sudamérica, mirando el sistema internacional. Entiendo entonces que entremos a hablar un poquito acerca del tema de Chancay y la inauguración que hubo el día de ayer con el presidente de China y la presidenta de nuestro país, con un hecho simbólico de cargar un contenedor de arándanos el día de ayer como símbolo de las exportaciones peruanas, entiendo yo, hacia el mundo. ¿Estamos preparados para la magnitud de ese puerto, para la inversión en ese puerto? He escuchado cosas muy positivas por parte de los miembros del gobierno y de los empresarios peruanos, pero también he escuchado críticas muy fuertes, sobre todo de los economistas o la gente vinculada al comercio exterior, por la falta de una visión al desarrollo de la creación de un puerto tan grande en Chancay, con no tener, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano de la ciudad de Chancay que podría crecer rápidamente en más de 300.000 habitantes, que no tienen agua, que además en la zona quieren generar o están pidiendo hace mucho tiempo una zona económico especial, que he escuchado al alcalde indicar de que se debe generar una industrialización de productos peruanos en la zona para su exportación, algo que de industria en el país
muy poco se hace, quizás desde la época de Velasco hasta el día de hoy. Falencias en las carreteras, en la comunicación, en las vías de entrada y salida a ese puerto, sea carreteras o ferroviaria o mineroductos, y así una serie de críticas que se hacen por otro lado. ¿Estamos preparados, nos hemos preparado para la puesta en funcionamiento de un megapuerto con esas características? O quizás, como dicen otros, ante la falencia que se muestra en la costa, quizás lo que se haga principalmente sea el cabotaje de puertos menores hacia este gran puerto para sacar la mercadería. Fíjate, Fernando, yo no quiero ser un pinchaglobos en un día importante para el Perú como hoy. Quisiera enfocarlo en dos partes. Primero, decir que la inauguración del megapuerto de Chancay se hizo de manera virtual, precisamente por lo que tú acabas ya de señalar, de la incapacidad manifiesta de los peruanos para ser un país ordenados, con perspectiva y nada formales. Nosotros somos muy así nomás, somos muy de las cosas de la inmediatez y del parchar toda nuestra vida internacional. Lamentablemente esto, hay que decirlo sin ser mezquinos, no corresponde a este gobierno ni al anterior. No, esto es un asunto que lleva décadas. Los peruanos no nos sabemos preparar en perspectiva. Hace 9 años o 10, si quieres, surgió la idea de poner en Chancay esta visión orbital de del megapuerto y de nuestra mirada hacia el mundo entero. ¿Y por qué en esa ocasión no nos concentramos también en la infraestructura vial, carretera, ciudades con grandes edificios? Porque nuestros gobernantes, Fernando, no salen, están en sus 4 paredes, no salen al mundo, no invierten, no viajan, no conocen ciudades, estamos como topos, y entonces por eso que su visión es chiquitita, corta, y viven la inmediatez. Te das cuenta que nos ha tocado el tiempo, han pasado 9 años, nos ha ganado todo, y resulta que todo lo que iba a ser una extraordinaria exposición de la inauguración de Chancay in loco, es decir, de campo, con un Xi Jinping y con una Dina Boluarte que fueran al mismo lugar, todo reducido a Palacio de Gobierno y a una pantalla gigante. Repito, no quiero ser pinchaglobos, ni siquiera hablo del gobierno de Boluarte, hablo del Perú. Hablo de nuestra mirada como clase política y académica. ¿Por qué no tenemos un horizonte más grande? A mí me enseñaron mi madre y mi padre de pequeño a siempre mirar las estrellas. Y mirar las estrellas es importante para no quedarnos en el conformismo. Somos un país de conformistas. Y eso nos duele. ¿Y cómo lo cambiamos, Fernando? Con educación. Mira, ya tenemos el megapuerto de Chancay, va a operar extraordinariamente bien. ¿De qué nos puede valer tener a un Chancay en las mejores condiciones si en la carretera se va a atomizar el cuello de botella del tránsito para sacar o meter todo lo que tenemos que darle al mundo? Eso pues, Fernando, tiene que cambiar, no es posible. Y para que eso cambie, repito, reitero, los que están al frente tienen que salir, invertir un boleto, irse a otro lado del mundo, al sudeste, mirar las grandes y maravillosas ciudades con grandes carreteras. Hay que abrir espacios, sin contratiempos, de frente, no dejarse llevar por nada. Yo decía el otro día, mientras estabas tú gozando de unas merecidísimas vacaciones,
hablaba con Richard, creo, y le decía, mira, aquí en el Perú lo que tenemos que hacer es tomar el toro por las astas, abrir carretera. Y me decían algunos, pero si hay allí una casa, si hay un parque, si hay incluso una iglesia, bueno, entonces hay que tomar decisiones para abrir el gran surco, expropiar como corresponde, pagar el justiprecio como corresponde, para poder crecer, Fernando. ¿Cómo es posible que entre Tacna, digo mejor, perdóname antes de hablar de Tacna, que entre Lima y Chancay haya una autopista de carriles de vuelta y 2 carriles de regreso? ¡Qué vergüenza! ¿Y eso por qué no pasa? Porque no tenemos la profundidad prospectiva para mirarnos grandes. Estaba comparando ayer, antes de ayer, aquí en Santa Cruz, una ciudad con grandes pistas, con edificios, el motor de la economía boliviana. Y yo decía, ¿qué ciudad del Perú, que son honorables, con gente linda, pero qué ciudad del Perú se parece en infraestructura a Lima? Ninguna, pues, Fernando, ninguna. Nos hemos quedado en el tiempo, y eso no, en verdad tenemos que cambiarlo cualitativamente, invirtiendo. Señor, el Ministerio de Hacienda, de Economía, hay que invertir en educación. Si no invertimos en educación, Fernando, no vamos a crecer, no vamos a desarrollar por más que crezcamos. Entonces, el megapuerto nos ha ganado, Fernando, nos ha ganado, perdóname, nos ha ganado porque no tenemos lo que corresponde a un siglo XXI, y más bien en medio de un puente que se acaba de hacer a los costados de Chancay, esteras, casas que se caen y con pistas con huecos. Esa es la realidad que tenemos los peruanos, que tiene que cambiar, por supuesto. ¿Y cómo le explicamos? Porque eso también tiene que ver con todo lo que es una planificación de un país y planificación de las ciudades, lo que no se ha hecho, ¿no? Y tú tienes razón, uno viaja a otros países del continente y ve entre ciudad y ciudad rutas mínimo de 4 carriles que te trasladan de una ciudad a otra, es decir, 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta. No lo que tenemos en la actualidad, por ejemplo, con la Panamericana y otras carreteras, que son de un solo sentido, uno y otro lado, nada más, máximo 2 de ida y vuelta. Pero ¿cómo le explico a nuestros oyentes que quien ha venido a invertir al Perú o pone en funcionamiento Chancay, y hoy todos aplauden, es un consorcio, una empresa que ha venido y en tiempo récord ha construido un puerto, pero la empresa es estatal, es del gobierno chino, capitales chinos, controlada por el gobierno de ese país, y que además paulatinamente ha venido haciendo compras y posicionándose dentro del mercado peruano. Son dueños de la electricidad en la capital de la República, que es más allá de medio país, tiene varias empresas y controla varios sectores en el Perú, por ejemplo el minero con el tema de las Bambas y otras minas que ha venido a instalar, pero todos no con un multimillonario o millonario o empresa poderosa de capitales privados chinos que coticen en bolsa, sino de capitales estatales chinos que se han venido hace un tiempo a posicionar en el país y a invertir en el Perú como empresas, pero que detrás de ello hay un gobierno que es el propietario de las acciones y los capitales de esa empresa, que deciden invertir en nuestro país. ¿Cómo le explico eso? Mientras el Estado peruano no puede con una Petroperú, no puede con empresas pequeñas a sacar adelante. Ya pasó un proceso de gran privatización en los 2000 con Alberto Fujimori y hoy controla todo. ¿Cómo explicarles, por ejemplo, no solamente en el caso chino? Ayer veía también, por ejemplo, que Vietnam es dueño de Viettel y nos da el servicio de telefonía, fibra óptica, y maneja nuestros datos, o por lo menos los datos de todos aquellos que tengan un teléfono de aquella marca. ¿Cómo explicarles que son empresas estatales extranjeras las que invierten en el Perú en tiempo récord y el Estado peruano no puede, no da un paso en nada?
Mira, Fernando, en verdad yo te felicito porque tu reflexión, pero reflexión, está yendo a la vena del tema central del siglo XXI para el Perú. Realmente te felicito porque mira, más allá de que en verdad en el tema chino todos son empresas estatales por el sistema político económico que tiene China. Los chinos levantan un puerto en el mundo, tienen 14 de los 20 que hay. No lo hacen porque les guste el ceviche, el anticucho, no. Lo hacen porque precisamente ellos quieren sacar todo lo que quieren llevar para su país. Quieren llevar minerales, bueno, construyen puertos. El de Chancay no es para eso, es verdad. Pero igual, todo lo que va a entrar y salir, China invierte, esa es su inversión. Pero los chinos no van a invertir en hacer puentes, no van a invertir en levantar edificios, no van a hacer de Chancay la Shanghái. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Los chinos se molestan, algunos, otros ya me conocen cuando les digo que son los mayores depredadores del mundo. Lo digo cariñosamente, pero es la manera de explicar que los chinos quieren todo eso porque quieren la felicidad. No te olvides esta palabra. Para China la felicidad es superar a Estados Unidos y convertirse en una superpotencia. Ese es el objeto de China y para eso están haciendo realidad la antigua ruta de la seda, hoy la franja y la ruta. Entonces, precisamente ante ello, necesitamos que nuestra clase política asuma el rol, por ejemplo, de decirle a China: tenemos que dejar de ser un país exportador de materias primas. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, y sus ministros y los actores políticos decirle: nosotros está bien, tenemos un acuerdo con China, nuestro primer socio comercial, pero queremos la tecnología y la industria china para ser un país distinto, distante, que supere a los demás de la región, y lo digo en una sana competencia. El Perú no puede tener los capitales chinos y convertirnos solamente en un suministro de su riqueza. Eso no puede ser. Tenemos que nosotros ser creadores de nuestra propia riqueza, de nuestro propio proyecto, de nuestro propio crecimiento, de nuestro propio desarrollo, Fernando. Y para eso hay que cambiar la mentalidad. ¿Y cómo cambias la mentalidad? Inviertes en educación, que ya te lo dije, y esa inversión tiene que llevarnos a sentarnos en una mesa y a planificar nuestro destino como Estado-Nación. No hemos planificado nuestro destino como Estado-Nación por los próximos 30, 40 años, pero de verdad, pues no te hablo de una novela, no te hablo de una visión quimérica, realista, como corresponde al país. Nos está llegando cosas buenas en el siglo XXI y realmente estamos en el momento en el peor momento interno, porque hay desigualdad, porque hay delincuencia, porque hay pugna política. Entonces necesitamos un humo blanco que salga de un consenso donde estén los actores visibles y los no visibles, como decía Basadre, los invisibles. Las universidades tienen que entrar a tallar, a hacer grandes debates para saber qué es lo que queremos como país, como Estado-Nación. Mientras no sepamos hacerlo, estamos en verdad fuera de foco. Mira, China, con Xi Jinping, que acaba de venir a Perú, tiene ya decidido que quieren en 50 años imperturbables. Eso es lo que tiene que tener el país, una visión de esta naturaleza, y permitir que los capitales chinos vengan, que vengan, pero nosotros mismos al mismo tiempo vamos recreando con nuestra industrialización, con nuestro desarrollo, nuestra independencia,
porque así como vienen esos capitales, entonces luego se van y nos dejan como si nada, por haber solamente estado dedicados a recibir el dinero, los dividendos, por ser un país exportador de materia prima, o un país nexo, un país canal, y no un país productor de su propia riqueza. Eso es lo que tiene que cambiar y hasta ahora no hemos logrado. Por ejemplo, ¿dónde está la política nacional portuaria profunda como punto de quiebre de Chancay? Ya acabó el tema de la Haya, ya acabó el tema de Ecuador del CENEPA, ya acabó el tema del terrorismo, han acabado varios bloques en nuestros últimos 25 o 30 años. Entonces tenemos que mirar con perspectiva qué es lo que queremos como país, pero mientras no lo hagamos, seguiremos parchando nuestro destino. Ese es el cambio que estamos esperando. ¿Cómo va a ser nuestra relación con Estados Unidos de América? Yo me imagino que la dimensión que se le ha dado a Xi Jinping el día de ayer también llega con Estados Unidos, con Joe Biden. Cuidado con eso. Tenemos que guardar equilibrio. Tenemos que pensar que todo es cíclico, que mañana puede un estado grande y poderoso del planeta estar en un nivel de subordinación, y el que hoy está así subir. Tenemos que tener el equilibrio de una mirada tónica. Tenemos que tener la gran política del litoral para que desde Tacna hasta Tumbes se sientan protegidos y confiados, y no como cuando me llaman y me dicen ahora que viene Chancay, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, es un desorden total, y ese desorden hay que corregirlo y arreglarlo. Y yo, cuando digo desorden, tengo que decir con mucha, pero con mucha precisión, que este desorden ya tiene varias décadas, y lamentablemente nos falta ser visionarios. El cómo se construye un visionario, Fernando, con carácter. Primero con carácter, porque si no tienes carácter no tienes nada. Y segundo, preparado, mirando al destino del país como corresponde al siglo XXI. Ahora, Miguel Ángel, a todo lo que hemos conversado ya sobre esta parte, me gustaría agregar algo adicional, porque, y tú lo dices, cuidado con Estados Unidos, está muy decaído, está muy golpeado. Actualmente este presidente han perdido la reelección o la elección con Trump, aunque digamos no hay, sí hay diferencias en los gestos o las acciones de un presidente americano, como puede ser Trump o puede ser Biden o Obama, o pudo haber sido Kamala Harris, pero está como que estancado hace mucho tiempo Estados Unidos en el ámbito geopolítico. Personalmente lo veo más metido en el tema de la guerra, del conflicto allí, mientras China, desde su posición con una estabilidad política, porque es un régimen dictatorial de cuántos años, va caminando con un plan y con una visión que se va adecuando de acuerdo a cómo se va moviendo el mundo. Pero ¿cómo puedo entender que la gran estrella hoy sea el mandatario chino y hace 2 años haya visto a medio país o media clase política en el país diciendo de que el comunismo era un peligro, de que el comunismo era algo que iba a arrasar, que si tú eras comunista eras terrorista, eras sendero luminoso, seguidor de Abimael Guzmán, etcétera, etcétera? Yo llega el gran mentor del país comunista, que es China, y los sectores empresariales, los sectores económicos, el gobierno que se desliga de Castillo, ¿no? Y dice que tenemos un gobierno diferente, le pone la alfombra roja a un gobierno comunista. Incluso leía una columna donde ayer en El Peruano, el presidente de China escribía, en el diario oficial del peruano, ¿no? Escribía y nombraba y mencionaba a José Carlos Mariátegui sobre la cercanía más estrecha de Perú hacia los orígenes asiáticos que hacia los occidentales, los orientales principalmente. Pero ¿cómo le explico al peruano hoy que ese malo comunista, ¿no?, que nos iba a invadir, iba a traer otra ideología, nos iba a convencer,
él el de Vietnam, que además, y hay que decirlo así, son dictaduras, son regímenes totalitarios contra su población, contra su gente. Hoy vengan al país y la clase empresarial y la clase política, esos sectores de derecha del Congreso de la República, representado por los Caberos, las Chirinos, el Fujimorismo, les den la bienvenida a Rabiares, aplaudan a favor de ellos, de sus inversiones, del modelo chino, del modelo asiático que han traído a nuestro país. Mira, Fernando, aquí en el Perú, bueno, yo estoy en Bolivia, pensando que estoy en Lima. En el Perú, Fernando, en el Perú, nadie entiende, bueno, no, tampoco voy a decir nadie, pero muchos no entienden qué cosa es el comunismo. Hay mucho prejuicio, ¿ya? Comunismo sinónimo de mediocridad, nadie se junta con comunistas y todo el mundo se proclama anticomunista, pero qué ignorancia tan grande. Un intelectual tiene que ser abierto, tiene que mirar las cosas como corresponden. Yo he dicho en mis columnas, reconozco, valoro y además siempre leo a José Carlos Mariátegui y Juan Croniquier para entender el problema del indio que hoy día estoy explicando cuando hable de la patria andina. Aquí en el Perú hay mucho prejuicio. Entonces el concepto de comunismo, yo no soy comunista, todo el mundo lo sabe, soy un hombre del centro, o soy un social cristiano que a veces me comporto como un hombre de centro derecha, nunca seré un hombre de izquierda, pero jamás he tenido prejuicio con los comunistas. He crecido, me he formado en San Marcos, que es la universidad de todos los pensamientos, de todas las imbricaciones. Tenemos que liberarnos del prejuicio. China es el país menos comunista que conozco en el siglo XXI, porque es el mayor capitalista del sistema internacional. Nos hemos quedado mirando ese comunismo de Carlos Marx, de Federico Engels en el siglo XIX, en respuesta a la revolución industrial. Nos hemos quedado mirando a los mencheviques y a los bolcheviques, ¿no es cierto?, a Stalin, a Nikita Khrushchev, Brezhnev, a Andropov, Chernenko, hasta que llegó Gorbachev. Nos hemos quedado mirando ese sistema comunista que hemos criticado profundamente, pero el comunismo, que tampoco existe, no existe el comunismo, quizás el socialismo, que demostró en la historia que no tiene método cualitativo para enriquecer al ser social. Bueno, hay que mirarlo con respeto y con objetividad y no tildar, ni ejemplificar, ni hacer estereotipos que nos ha hecho muchos daños. Mira, por ejemplo, Rodríguez Mackay aceptó ser canciller de un profesor y todo el mundo le decía comunista y gobierno comunista. ¿Tú crees que yo iba a ser canciller de un gobierno que iba a tornarse comunista? ¿Qué comunismo tuvo el gobierno de Pedro Castillo? Por favor, tenemos que decir las cosas por su nombre. No hubo nada de comunista, el Perú nunca ha sido comunista y nunca será comunista. Y tenemos que mirar sin prejuicio. Nos falta a los peruanos mirarnos así. Por eso que tengo amigos en la derecha que hablan del anticomunismo. El anticomunismo, bueno, no hay que ser prejuiciosos, hay que mirarnos más bien. Lo que hay es que es un país que necesita una reingeniería, y para eso hay que leer a Basadre. Basadre, tú no miras, Basadre no hablaba de comunismo sobre anticomunismos como corresponde a esta visión, digamos, dialéctica que ha habido a través de la historia. No, lo que estamos viendo es que, mira, un Xi Jinping que efectivamente recuerda a Mariátegui, ¿no es cierto?, en esta extensa artículo que he escrito en el peruano, que lo sigo leyendo en PDF, que me lo mandaron aquí a Bolivia, y él dice: China está más cerca de nosotros que de Europa, recordando a Mariátegui,
Mira, recordando a Mariátegui que ya había hecho prospectiva geopolítica en su tiempo. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque Mariátegui salió al mundo, sin prejuicios, sin nada, sin nada. Estas son las cosas que nos faltan a los peruanos, Fernando, que tenemos que liberarnos, arrancarnos de esos prejuicios que nos hacen tanto daño y mirar las cosas por resultados. A China tú no le puedes pedir democracia. ¿Por qué no le puedes pedir democracia? Porque su sistema político, primero forjado en las dinastías como la de Sin Chi Huangdi, que hizo las murallas chinas, o todo su proceso ulterior, es totalmente distinto. Tú no le puedes exigir la Carta Democrática Interamericana como le puedes exigir a Venezuela. Son otros estamentos de cosmovisión social, histórico, político. Hacemos análisis en verdad muy sesgados y muy pero hasta retrógrados, que no corresponden. China es el país más capitalista del siglo XXI, o con Estados Unidos es el país más capitalista. Así ha venido funcionando. Respetemos sus coordenadas, vayamos adelante, busquemos equilibrio, Fernando, que es lo que siempre me preocupa, con Estados Unidos de América, cuya economía de mercado dio resultados, y que esa economía de mercado, cuando se exacerbó, se volvió abusiva, no se volvió en verdad arbitraria, y por eso nunca, yo siempre he dicho, mira esto en mis columnas, en Correo donde escribí y en Expreso donde escribo, nunca seré un hombre de izquierda, no lo seré porque no soy un hombre de izquierda, no he estado formado así, no, pero si algo estoy seguro es que nunca jamás, ni no podría ser un hombre de ultraderecha, porque vengo de la pobreza, los pobres que hemos salido adelante, reconocemos los enormes valores de la riqueza que en el proceso productivo unidimensional, que somos social cristianos. Yo soy un social cristiano porque mi base es el Evangelio, que es el punto del equilibrio, de la justicia, del eclecticismo, de lo bueno de la economía de mercado de Adam Smith, de David Ricardo, ¿no es cierto? Y de lo bueno que haya podido tener el sistema, digamos, socialista. Ese sincretismo se llama economía social de mercado, que está consagrada en la Constitución Política del Perú, Fernando, que es la que tenemos que defender, y que ese punto de equilibrio, que es lo que nos conduce a la equidad, que es la verdadera justicia para los pueblos, Miguel, para los países, hacia dónde debemos apuntar. Miguel, y entonces diríamos que China hoy es el país más económicamente, el país más capitalista que existe sobre la faz de la tierra, pero diríamos también, y tú has dicho que tiene un sistema político dinástico, que están acostumbrados a un sistema político dinástico. En Occidente diríamos que sería una dictadura. A ver, lo que pasa es que es distinto, porque aun cuando tengan cualidades, lo que los une es la vocación autocrática. En América Latina la democracia tiene otros procesos, y aquí sí no damos tregua por no tener democracia. O sea, aquí sí somos, digamos, no podemos permitir, por eso tú y yo salimos al frente cada rato a hablar de Nicolás Maduro. Entonces, aquí tiene que haber alternancia. En el proceso chino, mira, en el proceso chino es distinto. En el proceso histórico chino del siglo XX, ya no para hablarte del pasado, el Partido Comunista chino es parte estamental de su estructura política. De esas entrañas ha salido Xi Jinping, de esas entrañas salió Hu Jintao, de esas entrañas salió Deng Xiaoping, y de esas entrañas la hizo Mao Zedong. O sea, ese proceso que ha tenido China tenemos que respetarlo, ¿no es cierto? Tenemos que mirarlo en ese sincretismo que ha hecho China, que le ha dado éxito, y nosotros saber comulgar con un régimen que hacia adentro puede ser muy esclavista, donde no hay derechos humanos como quisiéramos,
pero no podemos entrar más ni hacer más talla de reflexión, porque entonces no somos estratégicos en mirando el poder. Es decir, si nos ponemos a criticar a China por derechos humanos, perdemos a China como socio comercial. Y tú me dirás, doctor Ray McKay, pero Miguel Ángel, pero ¿cómo es este tema? Es que en el poder hay cosas que tienes que mirar con mucha objetividad, y a nosotros lo que nos debe interesar, Fernando, es resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Que esa China comunista por dentro o esclavista por dentro, con un solo partido, que tiene a un señor que sigue siendo presidente, un motor de ese país, invierta en el Perú, nos permita desarrollo, dándonos su tecnología, dándonos el proceso de industrialización por resultados, y nosotros que no nos gane el tiempo y no nos convirtamos en la segunda prosperidad falaz de la historia que nos pasó con el Juan y el Salitre, la primera, como decía Basadre. Apuntemos invirtiendo, y ese es lo más grave, que no estamos tejiendo ni haciendo para ser realmente ese país de avanzada que queremos. Y la clase política, dirigente y empresarial de nuestro país, que hasta hace unos años decía que el comunismo era malo, que cualquiera que se oponga a sus candidatos para dirigir la política en el país era comunista, hoy aplaude un régimen que es manejado por un solo partido, que es el Partido Comunista, que toma las decisiones y se entrega a la política económica capitalista que ese régimen trae a nuestro país, porque eso es lo que están haciendo. O sea, internamente ellos tienen un manejo económico. Ellos no van a guerra, ¿no? Ellos no disparan cañones, no disparan bombas nucleares. Ellos han entrado a una guerra económica en el mundo, y un anclaje en Sudamérica es Perú. Sí, es que eso pasa precisamente porque como no leen, entonces al no leer no entienden. Por ejemplo, yo en mis clases o en una exposición digo, tenemos que ser dialécticos. Mi madre, miro los ojos de la gente, dialécticos. Asocian la dialéctica con Carlos Marx. Ignorantes, no saben, no entienden que la dialéctica es hegeliana, y siendo hegeliana su promoción está presocrática. ¿Qué cosa es la dialéctica? Contraposición de tesis. ¿Y eso qué tiene que ver con la lucha de clases que hablaba Carlos Marx, que por cierto, con su socialismo, su comunismo, siempre dije que su libro El Capital es el libro más ocioso que existe, y que nunca vamos a comulgar porque nunca vamos a aceptar el método violento para conseguir resultados, pero asociaban la dialéctica al marxismo, que capitalizó. Bueno, el marxismo ha querido capitalizar toda la historia, quiso capitalizar la dialéctica, quiso capitalizar la pobreza como que si fuera sinónimo de comunismo, de socialismo, cuando la pobreza deviene de la caridad desarrollada por la iglesia primitiva, por Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona. Los socialcristianos hemos tenido un gran proceso histórico en el desarrollo de la mirada de la pobreza para salir de ella y alcanzar la riqueza por el trabajo individual, por el trabajo indiviso, por el talento personal. Todas estas cosas, Fernando, que no se dictan en las universidades con la profundidad como debe ser ahora. Hay mucho pragmatismo, los chicos no están leyendo, entonces esos chicos son clase política, y por eso, como no saben, como tú muy bien dices, se quejan y luego aplauden, pues no tienen ni idea de lo que están haciendo, de lo que están viendo, y esos prejuicios nos lleva a tener clase política prejuiciosa. No te juntes con él porque habla de comunismo. Fíjate tú, estamos en la época intelectiva todavía, con gentes muy prejuiciosas que no contribuyen en nada, y todavía un país como el Perú, que tiene fractura interna, y hemos hablado bastante de eso, que no hemos sabido hacer del sincretismo de nuestro mestizaje nuestra gran base nacional para el desarrollo. Hoy día acá en Bolivia del tema andino. El tema andino sigue siendo prejuicioso, el serrano sigue siendo visto como algo peyorativo, cuando debería ser nuestra mayor riqueza. Fernando, por eso es que estamos así, por eso que han pasado 200 años, hemos llegado al bicentenario, primero hace 2 de la independencia, y ahora de Junín y Ayacucho, con un bicentenario de prejuiciosos
que no nos permite avanzar. Tenemos que dar un paso cualitativo, pero yo soy un hombre de fe como tú, y yo aspiro cada vez que estoy delante de un político, porque yo no soy político, soy académico, que es diferente que hable como político, que algunos dicen, no lo sé, pero le digo a los políticos de turno, oiga, invierta, cruce la pista, vaya a Bancay, invierta, no, que no le tiemble la mano, no 3 ni 4%, 10, 12% en educación, y va a ver usted que el resultado es inmediato. Vamos a tener una sociedad distinta, no como la de ahora, que sigue siendo una sociedad del así nomás, del parche, de la inmediatez. Fernando, ¿por qué no cambiamos eso? Necesitamos a alguien que nos gobierne con carácter, con perspectiva, que cambie cualitativamente y diga, basta ya de tener un Perú de 200 años del subdesarrollo. Pensemos en un país profundo, grande, una con pregunta desarrollo final, de verdad. una pregunta final, Miguel, y saliéndome del tema de lo que está pasando en Perú, de la PEC y todo lo demás. Tú estás en Bolivia. ¿Cuál es tu situación, cuál es tu visión breve de lo que has visto estos días en Bolivia en materia política y económica? Mira, aquí en Santa Cruz no hay combustible. Hacen grandes colas en los grifos porque el petróleo llega a cuentagotas. Estoy hablándote de la ciudad más pujante económicamente de Bolivia, aquí en Santa Cruz de la Sierra. Las pugnas entre Evo Morales y el presidente Arce ya parece una novela. Siguen los dos en pugnas y el país, a mi juicio, está empezando a vivir, ya tiene varios meses, expresándose, desnudándose en la burbuja financiera que ha sido lo que hizo Evo Morales con Bolivia, donde vimos que crecía Bolivia y crecía 5 o 6%, si era el que más en América Latina estaba creciendo, y resulta que Bolivia en estos momentos en verdad está pasando una crisis seria, y la gente aquí le preguntaba, oiga, ¿y usted qué está esperando? Y muchos reniegan, están fastidiados porque se sienten desencantados. Claro, están esperando que sus países aliados los apoyen. ¿Quiénes? Irán, China, Rusia. ¿Dónde están esos países? No, los países no tienen amigos, tienen intereses nada más. Y Bolivia en estos momentos está empezando a vivir, yo diría, una bomba de tiempo con el problema que hay. Nadie quiere saber nada del boliviano, digo la moneda, y todos quieren, me vieron, peruano, yo quiero soles del Perú, y nosotros no sabemos ni siquiera capitalizar esa fortaleza en la zona de frontera donde hay una enorme cantidad de contrabando. Creo que Bolivia es un país importante, es un país en nuestra región clave para el sistema andino de integración, pero que lamentablemente ha vivido una burbuja, está viviendo una burbuja con gobernantes que solamente han pensado en sí mismos y sin perspectiva del Estado-Nación, engatusando a la sociedad, creyéndola que estaban en la prosperidad, y ahora mira tú los enormes forados que se vienen para Bolivia. Yo no sé si esto en verdad pueda resultar en una eclosión próximamente, pero aquí la cosa no está como antes, cuando he venido en otras ocasiones a Bolivia. Gracias, Miguel Ángel. Esperamos un próximo contacto cuando estés ya de retorno en Perú. Gracias, muy buenos días, amigos de toda Tacna querida y de la patria. Fernando, buenos días. Muy bueno.